Algunos de ustedes no se han apartado ni están fríos, simplemente están en una región donde la resistencia espiritual está muy organizada. La Biblia nos muestra que hay niveles en el reino espiritual, principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. En Efesios 6:12 dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Y Daniel 10 nos muestra una batalla espiritual donde un ángel sufrió la resistencia del príncipe de Persia. Eso es resistencia territorial. Así que aclaremos algo desde el principio. No todo es un espíritu territorial. A veces solo estás cansado u ofendido, distraído. Y a veces hay áreas en tu vida que aún no han sido sanadas. Pero hay momentos en que hay una atmósfera en la ciudad, en la línea familiar o en la región que cubre con un manto de insensibilidad espiritual todo. Hoy abordaremos 5 señales de que tus sentidos espirituales están siendo reprimidos por espíritus territoriales de alto rango y qué hacer al respecto. La señal número 1 es que estás constantemente insensible a las cosas espirituales. Sigues creyendo, sigues yendo a la iglesia, sigues sirviendo y diezmando, pero te sientes espiritualmente apático, como si tu espíritu estuviera envuelto en un algodón. La alabanza ya no te conmueve, las escrituras se sienten planas, orar se siente como empujar una roca cuesta arriba. Esto puede pasar de forma natural, pero cuando es persistente y algo ambiental, hay que prestar atención. De hecho, en Marcos 5:6, la Biblia dice que Jesús no pudo hacer ningún milagro en Nazaret a causa de la incredulidad. No podía hacer milagros por la incredulidad que había en el ambiente. Eso es un problema de la atmósfera. En el 2 Corintios 4:4 se habla de las mentes de las personas siendo cegadas por el Dios de ese siglo. La apatía no es siempre un rasgo de personalidad. A veces hay una presión espiritual concreta en una región. Y ahora, antes de salir a señalar con el dedo al principado, también debes examinar tu propio corazón. Asegúrate de que no haya resentimiento, amargura o pecado sin confesar, lo cual causa insensibilidad en nuestra intimidad con Dios. La segunda señal es cuando te sobreviene pesadez al intentar profundizar en nuestra intimidad con Dios a través de ayuno u oración. Puedes hacer 100 cosas más, pero cuando empiezas a buscar a Dios sientes una pesadez aplastante, un sueño repentino, te pones irritable, de mal humor y las distracciones se multiplican muchísimo. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos que velaran y oraran, lo mencionó porque hay batallas espirituales que se intensifican cuando la oración se levanta. Por ejemplo, Daniel dispuso su corazón para buscar a Dios y la oposición apareció en el reino espiritual, en Daniel capítulo 10. A veces la resistencia es prueba de que estás presionando una puerta real, te estás enfrentando a un enemigo real en el reino espiritual que tiene un manto sobre la región y estás empujando contra él. La señal número 3 es que tienes una confusión inusual o interferencia en tu discernimiento. Es cuando tus sentidos espirituales, que están diseñados para percibir, discernir, detectar e interpretar lo que sucede en el reino espiritual, de repente se sienten como una nube mental. De repente, dudas de todo, ciertas incertidumbres sobre cosas simples y tienes un constante ¿y qué tal si? Dando vueltas en tu mente. 1 Corintios 14:33 dice que Dios no es el autor de la confusión. La confusión no es el lenguaje de Dios, no es su firma ni su estilo. Sin embargo, los espíritus territoriales suelen soltar una nube sobre las regiones: confusión, engaño, transigencia, amnesia espiritual, depresión y pesadez. El Espíritu Santo te puede corregir, pero no te lleva a la confusión. El Espíritu Santo señala una área específica de tu vida y te convence de tu pecado, pero no te condena generalizándolo todo, ni generando una nube de desesperanza, confusión y engaño. El Espíritu Santo no opera así. Hay otros espíritus que sí operan así, pero muchas veces no son demonios comunes y corrientes que hacen recados para el reino del diablo, sino espíritus territoriales superiores, espíritus de alto rango que están sobre regiones cubriéndolas con un manto de confusión, engaño y transigencia. La señal número 4 es cuando el pecado y las concesiones morales se sienten normales en el ambiente. En algunas regiones, la oscuridad de Satanás no está oculta, sino que se celebra abiertamente. Hay desfiles que la celebran, y cualquiera que hable en contra
de esa oscuridad normalizada sufre cancelación o insultos. La inmoralidad en ciertas regiones es muy casual, la embriaguez es algo normal, las prácticas ocultistas están de moda y burlarse de la santidad les resulta entretenido. Estar en esos entornos durante mucho tiempo reprimirá tu sensibilidad, hará que tu sensibilidad a la santidad de Dios se adormezca si no tienes cuidado. Por eso la Biblia constantemente nos dice en Romanos 12:2, no se conformen a este mundo. Si no resistes a esta atmósfera, que es en realidad lo que conforma al mundo y opera a través de ella te irá amoldando y dándote forma. En Apocalipsis capítulo 2 se habla de un lugar que Dios llamó el trono de Satanás. Es como si él hubiera encapsulado todo lo demoníaco concentrado en un solo lugar en particular, en una región específica. En Apocalipsis 2:13 hay lugares donde no solo hay pecado, sabemos que el mundo está caído, sabemos que los seres humanos lo habitan y que el mundo está mal, pero hay ciertos lugares donde el mal está de hecho concentrado, donde hay estructuras montadas y los principados tienen sus bases de operaciones desde las cuales actúan. Hay ciertas zonas que tienen rasgos distintivos. En algunos lugares es un espíritu de muerte, en otros es abuso, pobreza, orgullo u ocultismo. Como todos saben, hay algunos lugares que son directamente llamados ciudades del pecado, donde la inmoralidad prospera. Por eso hay que tener mucho cuidado. Esto no se trata de culpar a los principados de alto rango, de por qué tú cedes ante el pecado, pero si quieres caminar en justicia y santidad, tienes que proteger tu sensibilidad y para eso aprender a resistir a la atmósfera que está fuertemente impregnada por espíritus territoriales en la región donde estás. La señal número 5 es cuando hay constantes pleitos, divisiones y ofensas en el cuerpo de Cristo. Los principados de alto rango no solo buscan traer pesadez, depresión, transigencia, ocultismo, sino que también buscan frenar o reprimir, si pueden, el cuerpo de Cristo. Y una de las mejores maneras para lograrlo es a través de la ofensa, la división y las contiendas. A los espíritus territoriales les encanta atar a regiones, manteniendo a los creyentes peleando entre sí. También les encanta cegar a las regiones, porque la forma de cegar regiones es atándola. Y para atarla, hacen que los creyentes dejen de pelear la batalla para la que fueron ungidos y empiecen a pelear entre ellos. ¿Conoces el famoso pasaje de Efesios 6 que cité antes? Antes de hablar de vestirse con la armadura de Dios, dice que no luchamos contra sangre ni carne. El enemigo, cuando extendemos el reino de Jesús, sabe que hacemos retroceder a los principados. Por eso, si logra que nos peleemos entre nosotros, que tengamos envidia, ofensas y pleitos por cosas menores, no tendremos tiempo para hacer avanzar el reino de Dios por estar ocupados atacándonos. En Santiago 3:16 dice que donde hay envidias y rivalidades, allí hay confusión y toda obra perversa. Donde hay pleitos, los sentidos espirituales se adormecen. En el libro de Hechos se ve que el Espíritu Santo desciende porque estaban en unánime compañía. La unidad abre los cielos. La división, las contiendas, los pleitos, chismes y ofensas las cierran la atmósfera espiritual. Y el enemigo no puede detener tu oración, pero sí buscará destruir la paz entre creyentes. Entonces, ¿qué hacer si vives en un lugar donde notas que hay un manto de oscuridad, que los principados de alto rango están impregnando el ambiente y tú lo sientes? Una forma de saberlo es porque cuando te vas a otro lugar sientes que puedes respirar de otra manera, sientes la diferencia en el ambiente. Mucha gente viene a nuestra ciudad y dice, el ambiente aquí es distinto. Es porque ha habido mucha oración y ayuno, y no solo en nuestra iglesia, sino en muchas otras. Y la atmósfera importa y se ve afectada por la cultura. Empiezas a notarlo en las escuelas, en cómo vota la gente, eso influye muchísimo. En si las iglesias prosperan, si ocurren milagros, si la vida de las personas cambian, si hay seguridad en las calles.
Lo que ocurre en el reino espiritual se traduce en el plano natural. Por eso, el avivamiento en la iglesia debe llevar a la transformación de la sociedad, lo cual hace retroceder a los principados. ¿Qué hacer si estás experimentando estas señales de espíritus territoriales de alto rango? En primer lugar, fortalece tu vida. Efesios 6 dice que, por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Algunos reciben una revelación sobre espíritus territoriales y empiezan a vivir como si el diablo fuera el personaje principal de todo. Pero Pablo nos dice que no nos enfoquemos en el enemigo, sino en fortalecernos en Dios. La guerra territorial es real, pero no es tu trabajo volverte un experto en principados. Tu trabajo es estar firme en Cristo. Si te enfocas demasiado en los demonios y en los espíritus territoriales, magnificarás la pelea, achicarás la fe, perderás la paz y empezarás a ver demonios detrás de cada cosa. Por lo tanto, fortalécete en el Señor tu Dios, como lo hizo David. En segundo lugar, evita luchar contra carne y sangre, es decir, deja de pelear batallas pesadas. Ya lo mencioné antes, Efesios 6:12 dice que no luchamos contra carne ni sangre. Para poder luchar contra espíritus territoriales de alto rango, primero debes dejar de pelear contra tus hermanos y hermanas. En tercer lugar, no persigues a los principados, vístete con la armadura de Dios. Es interesante que cuando Pablo menciona estos espíritus territoriales, no nos da una estrategia para atacarlos, sino para vestirnos con la armadura de Dios. Efesios 6:11 dice, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pablo no le dice a la iglesia de Éfeso, vayan, identifiquen el espíritu territorial de la ciudad y grítenle. Tampoco dice, tomen un balde de aceite y derrámenlo en todos los lugares altos, puentes y portales de toda la ciudad. Dice, vístanse con la armadura de Dios, resístanse, manténganse firmes y oren todo el tiempo. Esa es la estrategia apostólica. No es un enfrentamiento directo con los principados. Y sé que puede parecer como, pensé que teníamos el poder y deberíamos luchar contra ellos. No es un enfrentamiento directo, es resistencia. Porque la opresión territorial busca desgastarte, insensibilizarte, distraerte y dividirte. La respuesta de Pablo no es algo teatral, sino te dice, cúbrete con la verdad, con la justicia, con la paz, la fe y la salvación para proteger tu mente. Lleva la palabra de Dios y ora en el Espíritu Santo. En otras palabras, ganas esta guerra manteniéndote constante, protegido y firme. En cuarto lugar, no luchamos directamente contra los espíritus territoriales. Y sé que esto me trae problemas con quienes insisten en imponer esta idea a los creyentes. En lugar de echar fuera demonios de las personas, intentan expulsar principados de las regiones. Bíblicamente no veo ese precedente en la Biblia. Siento que Dios sí nos pide seguir buscándolo hasta que llegue la victoria. Daniel 10 es clave porque muestra la resistencia territorial sin que Daniel se dirija a un príncipe. Daniel no dijo, príncipe de Persia te ato. ¿Qué hizo Daniel? En Daniel 10:12 dispuso su corazón para entender. Y en 10:2 y 3 ayunó y oró. Se mantuvo constante hasta que llegó la respuesta. Mientras él oraba, el ángel sufría la resistencia del príncipe de Persia. El ejemplo de Daniel nos enseña algo. No necesitas hablar con los espíritus territoriales, necesitas hablar con Dios. Debes mantener tu mirada en lo alto hasta que la resistencia se rompa. La resistencia territorial se quiebra con una consagración constante, no con un único momento eufórico. Y por último, como último punto, no pelees solo. A la opresión territorial le encanta aislar a los cristianos y por eso Pablo le escribió a toda la iglesia. Esta es una guerra comunitaria. Efesios no fue escrita para una sola persona, sino para una iglesia, para una congregación, orando con toda perseverancia ante todos los santos. Efesios 6:18. La unidad importa porque la división genera confusión, mientras que la unidad trae claridad. Y volviendo a Hechos capítulo 2, cuando el cuerpo se reunió en un mismo sentir, vino el Espíritu Santo. Si sientes un ataque pesado en tu región, únete a otros en oración. Asiste al culto congregacional. Pide a los líderes que oren contigo y busca un acuerdo constante en tu hogar. Si sientes apatía espiritual, pesadez o confusión, esa no es tu identidad ni tampoco una señal de que debas irte de la región. Ese principado será sometido en la medida en que te mantengas firme en Jesús y consagrándolo de manera constante.
Padre, en el nombre de Jesús, oro en este momento por quienes ven este video. Renunciamos a la apatía espiritual y a todo espíritu sobre nuestra mente. Resistimos a la opresión territorial y declaramos los cielos abiertos sobre nuestro hogar y sobre nuestras iglesias. Espíritu Santo, afina nuestro discernimiento, restaura nuestra hambre y derrama un fuego fresco. Tomamos autoridad sobre toda confusión, pesadez y división en el poderoso nombre de Jesús. Gracias por ver este video. Espero que te haya ayudado a crecer en tu caminar con Dios. Imagina multiplicar ese impacto en todo el mundo. A través de este ministerio hemos discipulado a más de 160,000 estudiantes en nuestra escuela en línea y creamos más de 60 planes de lectura que ya completaron más de 2 millones de personas y publicamos recursos en 18 idiomas. Pero nuestro corazón va más allá del contenido. Alimentamos huérfanos, construimos hogares y colaboramos con misioneros en la primera línea del Evangelio. ¿Considerarías ser un aliado mensual? Cada dólar ayuda a alcanzar, enseñar y cuidar a más personas. Haz clic en el enlace de abajo para formar parte de este movimiento. Gracias.